Existen varias leyendas que hablan de un objeto llamado la Mesa de Salomón. Este objeto contendría el Sem Semáforas, más conocido como el nombre prohibido de Dios que se utiliza para crear. Las pistas históricas reales se pierden entre leyendas, como la de la cueva de Hércules, custodiada por dos grandes gigantes que protegían el objeto. El libro de Enoch lo menciona como un aparato para navegar entre el espacio y sobre todo entre el tiempo. La relación de la Mesa de Salomón con las llamadas tablas Me de la cultura sumeria es idéntica, sobre todo por la capacidad de crear mediante la palabra que poseían también los dioses Anunnaki. Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar de un objeto legendario, un objeto que se ha mezclado entre la fantasía, la leyenda y la realidad, porque la Mesa de Salomón tiene una parte histórica totalmente real que, como bien digo, se ha perdido en las más absolutas leyendas. Veréis, la Mesa de Salomón, también llamada la Tabla de Salomón o incluso el Espejo de Salomón, fue construido por el rey Salomón inspirado por los dioses, y las propiedades que este objeto, según la leyenda, posee son increíbles. En primer lugar, la Mesa de Salomón posee todo el conocimiento del mundo, incluso se dice del universo. También contiene la fórmula para la creación de cualquier cosa. Y sobre todo, guarda el concepto llamado Sem Semáforas. Sem Semáforas es el concepto para designar el nombre de Dios. Un nombre que jamás se puede escribir, pero sí pronunciar, y una vez pronunciado se puede crear cualquier cosa. Muchas veces la leyenda dice que la Mesa de Salomón tiene escrito el nombre de Dios, pero eso es falso. La Mesa de Salomón tiene escrito las pistas para poder leer el nombre de Dios. De ahí el concepto de Sem Semáforas, un concepto muy oculto, esotérico, que guardan las grandes escuelas de misterio. Una de las primeras referencias que existen sobre la Mesa de Salomón aparece de forma increíble en el libro de Enoch. En el libro de Enoch aparece un ser celestial llamado Azaziel, también llamado Azazel. Este ser le enseña al hombre a construir una serie de espejos que tenían propiedades de poder ver escenas y paisajes de otro sitio, de larga distancia. Por ejemplo, en uno de estos espejos podían ver la Antártida, podían ver las estrellas, podían ver otros planetas, todo esto según el libro de Enoch. Y serían espejos similares a las tablets de hoy en día, a los ordenadores, a los televisores, es decir, un ser que otorgó tecnología al ser humano. Esos espejos se asemejan mucho a la tabla de la Mesa de Salomón, y como veremos más tarde, también se asemejan a las tablas Me de los Anunnaki según la escritura sumeria. Como bien he dicho al principio, la historia de la leyenda de la Mesa de Salomón se mezcla mucho con historia totalmente real. Veréis, los godos saquearon Roma en el año 410 para poder robar la Mesa de Salomón y guardarla en sus tierras. Más tarde, en el año 507, Alarico II, un hombre muy importante en la historia, lo que hizo fue abandonar la capital visigoda para reunirse en España, pasando por Barcelona y guardando en Toledo la Mesa de Salomón. Toledo es la principal fuente del misterio sobre la Mesa de Salomón, ya que, según las crónicas musulmanas, allí se encontraría la cueva de Hércules, una cueva que atesoraría ese objeto legendario de propiedades increíbles.
Veréis, según las crónicas musulmanas, la gruta de Hércules, también llamada la cueva de Hércules, fue construida por Hércules para preservar ese objeto. La cueva estaría escondida en el subterráneo de Toledo y estaría formada por paredes de mármol, esmeraldas, diamantes. La mesa de Salomón es descrita en las crónicas musulmanas como un objeto de oro puro con 365 patas. Y eso es un elemento importante porque hace referencia a los días que tiene un año en nuestro planeta. La historia de la cueva de Hércules comenta cómo cada rey tuvo que poner una pared, una puerta y una llave detrás de la otra, según los reyes que iban viniendo, para proteger los tesoros que tenían las cámaras de la cueva de Hércules. Pero hubo un rey llamado Don Rodrigo que decidió desobedecer este tratado, suponiendo que fuera real, para abrir todas las llaves de todas las puertas de la cueva de Hércules y poder entrar en el recinto. Según la leyenda, Don Rodrigo pasó 2, 3 salas y en la tercera sala encontró un misterioso baúl. Al abrir ese baúl, ese cofre, lo que había ahí dentro eran espadas curvas y un lienzo. En el lienzo aparecía la figura de unos caballeros montados a caballo. También en las espadas había una inscripción muy inquietante, una inscripción que se convertiría en una profecía. Esta inscripción decía: los ojos humanos que vieran este lienzo estarían condenados a ser invadidos por los grandes seres que aparecen en el lienzo. Un año después, fueron invadidos por los musulmanes. Pero también relata la leyenda de Don Rodrigo que había una cuarta sala donde se podía ver el espejo de Salomón. Lo que pasa que Don Rodrigo no pudo entrar en esa sala porque a cada paso que se movía, unos gigantes que estaban custodiando a izquierda y a derecha la puerta de esa sala se movían para proteger la entrada. Gigantes armados con grandes aparatos similares a espadas. Básicamente esta es la leyenda de la cueva de Hércules, de la tabla de Salomón, pero también hay otros conceptos muy extraños que vamos a comentar a continuación. Como sabréis, yo estoy investigando todo sobre la cultura sumeria. He hecho una serie de vídeos donde se explica de forma académica todos los conceptos por parte de Federico Lara Peinado o Samuel Noah Kramer. En las tablillas aparece un concepto llamado tablas Me, tablas del destino, donde Me significa orden. Samuel Noah Kramer hace varios apuntes diciendo que no es una orden escrita, sino una orden que cuando se pronuncia aparece la creación de esa orden. También se hace referencia a que los seres humanos somos órdenes que aparecemos en la tabla Me, una especie de software donde las líneas del programa, donde las órdenes ejecutan un efecto. Por eso las tablas Me, según la cultura sumeria, eran unas órdenes que al ser pronunciadas creaban la realidad, lo mismo que cuenta la leyenda de la mesa de Salomón. ¿No será la mesa de Salomón una de estas tablas Me que los Anunnaki dejarían en este planeta? ¿No estará relacionado, al menos en una parte, la mesa de Salomón con las tablas Me? Bajo mi personal punto de vista, yo creo que sí, porque exactamente palabra por palabra comentan el mismo efecto de estos dos aparatos. Pero bueno, también hay que comentar otros datos muy interesantes sobre esta mesa de Salomón. Por ejemplo, los musulmanes españoles decían que la mesa de Salomón era el mismo objeto que la tábula esmeralda de Hermes Trismegisto, la tabla esmeralda, una tabla que creó Hermes Trismegisto, el creador de la alquimia, que también hizo el Corpus Hermeticum o el Kybalión, y que se comenta que en esa tabla estaban todos los saberes alquímicos y también de la creación. Era una tabla que esos saberes eran muy distintos según la persona que la miraba.
algo que también se relaciona con este espejo de Salomón. También se dice que la mesa de Salomón no era algo físico, y si fue algo físico, desapareció para convertirse en algo metafísico, en algo que no existe, en un concepto que guardaría bajo llave el saber oculto, otro de los grandes saberes que guardarían las grandes logias o esos pequeños grupos que atesoran el saber y el conocimiento de la humanidad. Otro concepto también, aparte de todo esto, lo dio un hombre llamado Al-Masudi, uno de los primeros hombres que recogió en un libro la geografía del mundo y varios saberes científicos que se distribuyó de forma masiva por el mundo. Este hombre dijo que la mesa de Salomón era un mapa mundi para viajar por el aire y que contenía varios fragmentos sobre la posición de los 4 tronos de Salomón, unos lugares enigmáticos que estarían escondidos en la tierra y que también tendrían esos aparatos de los dioses, esa tecnología de los antiguos dioses. Y bien, hasta aquí yo creo que termina este concepto y lo dejo a vuestra interpretación para que sigáis investigando, porque os aseguro que sobre la mesa de Salomón se han escrito centenares de libros. Básicamente estos son los conceptos más importantes, las herramientas sobre el tema, para que a partir de aquí investiguéis vosotros mismos. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os traigo este libro, La meta secreta de los Rosacruces, escrito por Jean-Pierre Bayard. Este libro me parece que ya lo he recomendado en un videoprograma pasado, pero lo he tenido que volver a recomendar en este programa porque también nos habla de la mesa de Salomón, de saberes herméticos, de ocultismo, de esoterismo y sobre todo de una de las logias más grandes y también más desconocidas de la historia humana. Los secretos de los Rosacruces son enigmáticos, son numerosos y en este libro se nos habla de la historia, de todos los conceptos y sobre todo de las ideologías y las metas donde querían llegar. Y con esto el misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¿Es posible que en la antigüedad hayan existido entre el hombre, entre la mujer, una raza de seres gigantes? Si esto fuera posible,